Muy buenas noches, estimados estudiantes. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Por favor, ¿me pueden confirmar si se me logra escuchar bien? Sí, yo sí tengo buen audio. Listo, muchas gracias. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañero. Licenciado, sí se le escucha muy bien. Listo, muchas gracias. Muy buenas tardes con ustedes también. A Buenas ver, tardes, licenciado. Sí se le escucha muy bien. listo, muchas gracias. Voy a poner esto así. Se supone, no sé por qué veo negro, pero ya. Listo, vamos a esperar unos 5 minutos más para que nuestros demás compañeros puedan entrar a la reunión y comenzamos con las clases. Listo, al parecer no va a haber muchos de nuestros compañeros, pero ya es momento de iniciar nuestra clase. Bueno, la clase de hoy va a ser referente a lo que viene siendo las tablas en Word. ¿Alguien tiene algún tipo de idea, alguna referencia a lo que es las tablas en Word? ¿No? ¿Nadie sabe o tiene algún tipo de referencia a lo primero que se venga a la mente al momento que yo digo una tabla? No, ok, entonces, listo, vamos aquí a aprender lo que son las tablas en Word, que normalmente suele estar más enfocado a lo que es Excel, pero en Word también se utilizan las tablas para tanto la organización
como también la comprensión de datos. Entonces vamos a ver, crear una tabla. ¿Alguien me quisiera ayudar leyendo esta diapositiva? Darwin, por favor. Listo, buenas tardes. Las Gracias. tablas no son más que un conjunto de filas y columnas que contienen datos relacionados y que son manejados de manera independiente por Excel. Las tablas son una herramienta muy poderosa que debes aprender a utilizar adecuadamente. Listo, muchas gracias. Como aquí podemos ver y como ya nos dijo la lectura nuestro compañero, es un manejo independiente por Excel, ¿no es cierto? Pero también se utiliza en lo que es Word. ¿Por qué se utiliza también en Word? Porque en el momento que yo quiero pasar una tabla de Excel a Word, tienen casi el mismo funcionamiento. ¿Por qué tienen casi el mismo funcionamiento? Porque se representan las tablas como que si fueran celdas de Excel. Lógicamente, no se puede poner fórmulas en estas tablas en Word porque no tiene los mismos comandos que Excel, pero tiene se podría decir, los renglones y filas, haciendo una simulación de cómo quedaría en Excel. Listo. Entonces, ahorita nos vamos a ir a la práctica. Primero nos vamos a ir, ¿no es cierto?, a nuestro documento en Word. Y el momento que se abre hasta en la parte de aquí de inicio. Para encontrar esta herramienta se debe ir a insertar y como es una herramienta muy usada y se utiliza de momento en momentos muy Buenas específicos. noches, profe. Muy buenas noches. Esta herramienta se utiliza en momentos muy específicos, por los cuales está aquí implementada en nuestra ventana de herramientas, ya que es muy usada. Entonces, ya que tenemos aquí nuestro acceso rápido a esta herramienta que es las tablas, nos saltará esta, se podría decir, pequeña opción, que es una referencia de cómo queremos que sea nuestra tabla. Como podemos ver, gracias a Word, el momento que yo solo arrastro el mouse, ni siquiera tengo la necesidad de darle clic, automáticamente me da una vista previa de cómo quedará la tabla si es que yo escojo tanto, eh, te podría decir de arriba para abajo, como izquierda y derecha, o para los lados. Como podemos ver, eh, hasta aquí tenemos una tabla de 10 por 8. Usted se podría decir, se puede modificar según la necesidad y el gusto de cada persona, pero digamos que le vamos a dejar no tan grande, así digamos. Y automáticamente, en el momento que le doy clic, después de seleccionar las tablas que yo quiero, se implementará automáticamente. Listo. Aquí pasó algo interesante, porque en el momento que yo le creé la tabla, me sale esta ventana de aquí, que es el diseño de la tabla. ¿Qué se hace normalmente en el diseño de la tabla? Se puede modificar. ¿Cómo? Por ejemplo, en esta parte de aquí, opciones de la tabla, se puede poner lo que es fila de encabezado, fila totales, última fila y columnas de bases. ¿Esto para qué sirve? Por ejemplo, en fila de encabezado, en el momento que yo subo un encabezado, me va a salir como una referencia a lo que es el encabezado y lo va a tomar como que fuera un encabezado aquí en la columna. En fila totales, como dice aquí, muestra el formato especial de la fila, de la tabla. Estas opciones no son muy usadas. ¿Por qué? Porque en el momento que usted crea la tabla, Word ya le da una configuración más óptima para lo que es el trabajo. Entonces, esto de aquí no es tan necesario, solo si es que llega a ser requerido por algo específico. Aquí tenemos también los estilos de tabla. Los estilos de tabla, perdón, suelen usarse para darle dinamismo, más contraste, algo que llame la atención. Entonces, aquí vienen diferentes colores, diferentes formatos, los cuales usted puede implementarlos si es necesario o desea que la tabla tenga
un llamativo. Entonces, digamos, yo quiero escoger este azul. Y como podemos ver, se me convierte mi tabla en el diseño que yo escogí, haciendo que tengo un encabezado azul y se podría decir las columnas y las filas, las líneas, también se convierten de color azul según mis especificaciones que yo requerí. De aquí nos vamos a los bordes. Bueno, como aquí dice la misma opción, ¿no es cierto? Es para modificar los tipos de borde de nuestro cuadro. Por ejemplo, aquí ya podemos ver que sin querer ya le puse un borde de doble línea y yo puedo poner diferentes. Puedo hacer hasta que incluso pueda hacer hasta mucho más grande, puedo implementarlas. ¿Esto para qué sirve? Normalmente en informes, para no estar recortando y pegando la imagen de Excel en la tabla, normalmente se suele exportar la tabla de Excel a Word y gracias a esas opciones se puede modificarlo para que se vea más visualmente más llamativo. Entonces, esto suele utilizarse, digamos, aquí tengo algún tipo de dato numérico y digamos que digamos, fue una compra que ya fue cancelada y ya no se tiene que tomar en cuenta. Entonces se puede utilizar estos medios, los cuales sirven, digamos, para eh, tanto tachar como también a indicar que ese dato ya no es necesario de leerlo, pero tiene que estar ahí como evidencia. Listo. ¿Hasta ahí algún tipo de pregunta? Estamos claros hasta aquí, ya sabemos cómo crear una tabla, cómo darle un diseño. Le hice una consulta. Sí, dígame. Para eliminar, por ejemplo, una celda ¿cómo haría para eliminar? Tengo claro lo que es cómo crear, Ujú. pero para eliminar, si tengo que eliminar una o más celdas. Listo. Suele ser complicado, ¿no es cierto? Porque normalmente solemos dar solo suprimir y ya por lógica diríamos que ya debería eliminarse la celda que ya está predestinada hecha. Pero por alguna razón Word no permite hacer ese tipo de acción. Si yo pongo suprimir, no va a tomar ninguna acción. Inclusive si es que pongo borrar, se va a borrar toda la tabla. Entonces, aquí tenemos una opción interesante que es que sigamos, yo quiero borrar esta línea de aquí, ¿no es cierto? Esta columna o fila de aquí. Normalmente, cuando yo le doy clic derecho o tomar en cuenta que suele ser una pantalla, una ventana emergente que sale aquí y sale eliminar. Y como sale aquí mismo, su nombre lo dice, ¿no es cierto? Eliminar tabla. Pero me da más opciones, tanto como eliminar la celda, eliminar columnas o eliminar la fila. Como yo solo quiero la columna que seleccioné, solo pongo eliminar fila y automáticamente se elimina la fila que seleccioné. ¿Ok? Vamos con otro Perfecto, ejemplo. Lucy. Gracias. Algo adicional. Y ¿Sí? si tuviera que aumentar una fila o una celda, en este caso, ¿cómo lo haría? Y está muy fácil, ¿no es cierto? Word se hizo para hacernos la vida más fácil. ¿Por qué? Porque ya todo está en Word. Les da todas las opciones. ¿Para qué? Para que su funcionamiento sea más óptimo y fácil de entender. Por ejemplo, aquí ya me salió mi ventana emergente y me sale aquí insertar. Puedo tanto insertar una tabla, bueno, una columna arriba, abajo, izquierda o derecha. Lógicamente es selección de cada uno de ustedes, pero digamos yo quiero darle para abajo,
y automáticamente, como podemos ver, se me creó. Hay otra opción que es mucho más fácil y mucho más, se podría decir, no tan tediosa, aunque ya es prácticamente algo súper fácil, solo coger de aquí y poder insertar y crear otra línea, otra columna o fila. Pero también tenemos la opción de, si le damos, si ven cómo esta parte del puntero cambia de forma, esto ayuda para indicar que esta es la fila de cada renglón, se podría decir. Entonces, si yo me voy a la parte de aquí, a la parte izquierda, me sale un más. ¿Qué hago con este más? Cuando le doy clic, me crea automáticamente todas las filas que yo desee. Y como podemos ver, se crearon y además de eso, no se, como ya tenía un estilo predestinado, se crea con ese tipo de estilo. Listo. ¿Hasta ahí algún otro tipo de pregunta, alguna inquietud? Sí, bueno, yo le pongo insertar tabla, pero se me insertan las mismas. Si tengo tres, se me insertan tres de golpe. No se me inserta una. No, no le tengo claro ese licenciado. A ver, vamos a repasar de nuevo, ¿cierto? Yo estoy, digamos, tengo aquí, voy a eliminar también este de paso para dejar todo bien claro. Aquí yo tengo, se podría decir, mi primera columna, que se podría decir que es el título, ¿no es cierto? Aquí va lo que viene siendo los datos eh, textuales. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si yo tengo toda solo esta línea aquí textual y yo quiero poner más columnas o más filas para que pueda poner los tipos de datos, hay dos tipos de opciones. Tanto clic derecho, insertar tabla abajo y se va a insertar la tabla de abajo. Otra opción, para que sea mucho más rápido y más óptimo, me voy a la parte de la izquierda de mi tabla, a la esquina izquierda de mi tabla, le doy más y automáticamente se crea solo una línea en mi tabla. Ya si quiero más, puedo darle más clics y se van creando repetidas veces. Como podemos ver aquí, se crearon más tablas, más filas con el diseño que yo había creado aquí en la parte de insertar tabla. Perfecto, Licen. Muchas gracias. Listo, mi Completamente estimado. entendido. Listo. Ahora, además de esto, hay muchas más funciones en la parte de lo que son tablas. Por ejemplo, hay la parte de insertar tabla. Esta parte de aquí suele ser para, en ocasiones, queremos crear una tabla, digamos, de muchos más rangos, muchas más filas, y lógicamente en esta parte de aquí solo nos deja un cierto número de filas predestinadas. Entonces, para evitar se podría decir, para evitar confusiones en este caso, hay la parte de insertar tabla. Y en esta sección de aquí podemos insertar tanto filas como columnas que nosotros querramos. Por ejemplo, yo quiero poner aquí unas 20 columnas con 20 filas. Esto de aquí es automático, no hay necesidad, a no ser que sea algo que sea requerido moverlo aquí, pero normalmente se suele usar esta opción de aquí, que es la más óptima para presentaciones. Entonces le damos a aceptar, y como podemos ver, se me crean 20, se puede decir izquierda, derecha 20, arriba y abajo 20. Ya como ya saben, podemos aquí crear más para la izquierda o derecha, puedo venir aquí y crear otra más para abajo, ya es decisión de ustedes y según como ustedes quieran presentar este cuadro. Listo. De aquí digamos que tengo mucha flojera de crear un cuadro y hay la opción de Word
que nos dan tablas ya predestinadas, o sea, ya creadas. Por ejemplo, estas de aquí son fechas, se podría decir, cronogramas. Ya todo esto de aquí, eso se podría decir que son de Excel, por ejemplo, punto A, punto B, y tiene aquí sus datos numéricos. Todo esto de aquí son tablas ya predestinadas de Word que ya están creadas por Word y nosotros fácilmente podemos aquí editarlos. Estos de aquí se suelen usar más en presentaciones, digamos, cuando se quiere sacar copias y se quiere entregar volantes. Entonces, para evitar crear una tabla, editarla, ponerle los números y todo eso, mejor se va a la parte de tabla y ponemos una tabla rápida y ya me dan con algunos formatos ya creados. Listo. Ahora, digamos que yo quiero, me mandan a hacer una tabla predestinada, o sea, una tabla que yo tengo que crearla. Por ejemplo, en mi caso, yo tenía un profesor de dibujo técnico que me hacía crear una tabla que era, se podría decir que era, tenía como cuatro secciones, pero esas secciones no tenían como cada cuadrito como Excel, sino que cada sección tenía su propia función. Entonces, nos vamos aquí a dibujar una tabla. En esta sección de aquí nos va a permitir dibujar la tabla que nosotros querramos. Por ejemplo, yo aquí voy a crear esta tabla. Como podemos ver, me va a salir sin renglones, sin cuadros, sin nada, porque yo tengo que dibujar eso de ahí. ¿Cómo le hago? Entonces cojo de aquí y como pueden ver, Word ya me ayuda. Digamos que voy a crear una línea aquí, una fila aquí, otra fila aquí y otra fila acá. Y como podemos ver, dibujamos nuestra propia tabla como nosotros queremos. Por ejemplo, como en el caso que les di, tenía un profesor de dibujo técnico que era muy estricto y como les podemos ver aquí, aquí va una zona específica que quiere nombre, nombre de institución, curso, la firma, el, la nota. Entonces, gracias a esta función de dibujar la tabla, podemos crear nuestras propias tablas a nuestro propio gusto. Haciendo así que no tenemos que estar recogiendo cuadro por cuadro y borrando cuadro por cuadro, sino que esto de aquí, esta opción de aquí, nos deja dibujar la tabla según nuestras necesidades. ¿Hasta hay algún tipo de pregunta, algún tipo de duda? Perfecto, dicen hasta ahí, sí entiendo, no sé los compañeros. ¿Los demás tienen algún tipo de inquietud? ¿Tienen alguna pregunta? No, hasta ahí todos claros, ¿no es cierto? Ya entendimos cómo crear una tabla, insertar una tabla con nuestros propios requerimientos, o sea, numéricos, o sea, cuántas filas y cuántas columnas queremos, dibujar una tabla, y ahora aquí viene algo interesante, que es hoja de cálculo de Excel. Le damos clic y automáticamente Word nos pega una hoja de cálculo de Excel, donde lo cual en esta sección sí podemos meter fórmulas para que nos resuelva cualquier tipo de ejercicio matemático. No nos vamos a meter mucho en esto, ya que estamos viendo ahorita lo principal que es Word, pero ya vemos que en Word también se puede insertar diferentes funciones como Excel, también se puede meter diapositivas como PowerPoint. Lógicamente eso que iremos viendo poco a poco, pero como podemos ver, Word se podría decir que es el conjunto de todos nuestros softwares o herramientas en uno, ya que Word es la herramienta más usada tanto en documentos como en presentación. Listo.
Hasta ahí, todos claros, algún tipo de duda, alguna inquietud, alguna... Ah, también esto de aquí tenemos también lo que convertir texto en tabla. Esto de aquí no es muy recomendable usarlo. ¿Por qué? Porque Word no está muy optimizado como para transformar y ubicar textos según nosotros querramos. Por ejemplo, si yo tengo aquí un texto cualquiera, yo escribo, digamos, curso, fecha, grado y lo que sé, y hora. En el momento que yo pongo convertir en texto en tabla, me va a convertir todo ese texto en información antes de que sea un título. Entonces, no es recomendable este tipo de opciones porque Word no está tan optimizado para esto. Es mejor hacerlo manualmente para que no haya ningún tipo de error y sea más eficiente antes de estar convirtiendo la tabla en texto y pueda salir mal, se pueda borrar un tipo de dato, puede dañarse la tabla, puede dañarse los datos que tenemos. Entonces, no es muy recomendable esto de aquí. Listo. Entonces, hasta aquí ningún tipo de duda, ninguna pregunta, tienen alguna inquietud, quieren saber algo más de las tablas. ¿No? Todos hasta aquí estamos muy claros y sabemos para qué sirven las tablas en Word y cómo crear una tabla en Word, ¿no es cierto? Por mi lado, sí, Licen, gracias. Listo, mi estimado. Entonces, por favor, me ayudan yéndose a la parte de informática de noveno. Voy a guiarles. Aquí está novena informática. Y nos iremos al apartado de preguntas de la clase. Sí, preguntas de la clase 2.1. ¿Tengo que ingresar, Licen? Puede realizarlo ahorita o puede realizarlo cuando usted tenga tiempo, pero es más recomendable realizarlo en estos momentos para que ya pueda tener una calificación ya establecida. Listo, Licen, denme un 5 y ya ingreso. Bueno, ya saben el funcionamiento de la página del colegio, que ya saben que es entrando a novena informática, nos iremos a la parte de unidad 2 y preguntas de la clase 2.1. Dicen una preguntita que ya están grabadas las clases en la plataforma. No, en este momento se está grabando esta clase para subirlo a la plataforma. Ya, listo, gracias. Listo, listo. Ya saben que todas las clases que tengamos, si es que ustedes no pudieron entrar, tuvieron algún tipo de dificultad y no pudieron entrar el día o la hora que es, pueden revisar el día siguiente, donde está toda la clase grabada y subida en la plataforma para que ustedes puedan tanto resolver dudas como también responder las preguntas de la clase. Sí, Pamela. Dicen, yo tengo una inquietud. Dicen, lo que pasa es que yo el otro día cuando estábamos en la actividad uno, yo hice el foro y lo hice, no lo hice el mismo día cuando tenía que hacerlo, lo hice después, pero no me salió la calificación y en la plataforma me salió que me había sacado un uno. Y otra vez ingresé por la plataforma por Google y ahí ya me saqué que me tiene una buena calificación. Sí, vamos a ver, tenemos problemas con lo que es la aplicación de Moodle. ¿Por qué tenemos problemas con la aplicación de Moodle? Porque por alguna razón se están chocando los datos cuando se envían tanto con la página oficial del colegio como la aplicación. Entonces es más recomendable y mucho más eficiente que mejor ustedes se metan al navegador, busquen lo que es el Colegio Rafael Galet y realicen las actividades por el navegador. ¿Por qué no por el Moodle? Porque a veces el Moodle o se borra la información que usted mandó o prácticamente a veces ni siquiera le sabe salir la actividad, o sea, le sabe salir como cerrada. Entonces es mejor realizarlo a través de un navegador, en su caso en su celular, como Chrome, Firefox, el que usted más use. Y en el momento que usted realiza la actividad, va directamente a los servidores y ya no hay ni pérdida de datos
ni hay algún tipo de error que tenga que ver con este tipo de problemas que se tiene con Moodle. Bueno, listen, gracias. Listo, mi estimada. Ok, listo. Por favor, muy atentos a Listen, preguntas. me repite, por favor, listen. Ya estoy en la plataforma, pero ¿a dónde tenía que ingresar? A ver, está en la plataforma y normalmente les salen salir sus materias, ¿no es cierto? Bueno, entonces, bueno, ahí les salen sus materias, que están ciencias naturales, estudios sociales. Busca la sección de informática, da clic en esa sección y nos vamos a ir a lo que es la unidad 2. Va a seguir bajando y en la sección de preguntas de la clase 2.1 le vamos a dar clic. O en este caso, si está en celular, le topa ahí y automáticamente entra. Listo, listen. Listo. Entonces, vamos a empezar con las preguntas. Listo. Elegir la opción que corresponda al siguiente enunciado. ¿Cuál es la opción para crear tanto filas como columnas según las necesidades de trabajo? Esto de aquí, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué opción, qué herramientas debemos utilizarlo? Tenemos que utilizar, perdón, para crear las tablas. Es lo que ya vimos. Según su criterio, ¿cuál sería la respuesta correcta? Insertar tabla. La Exacto, B, insertar tabla. exacto. Por favor, tener en cuenta, creo que ya he repetido en otras ocasiones, que en el momento del cuestionario suelen estar las opciones mezcladas. Por ejemplo, en mi caso puede estar la B, en otra plataforma, en otra persona, puede estar que insertar datos esté en la A. Así que por favor, leer la respuesta y según la respuesta, escoger la opción correcta. Listo. Entonces sí, en efecto es insertar tabla. Listo. Las tablas no son más que un conjunto de filas y columnas que contienen datos. ¿Verdadero o falso? ¿Ustedes qué opinan? Verdadero. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque las tablas son para tanto contener datos como recolectar esos datos y crearlos o manifestarlos en un documento. Entonces es verdadero. Ya saben, insertar datos y en verdadero y falso es verdadero. Nos vamos a ir, vamos aquí en terminar intento. Vamos a mandar enviar todo y terminar. Y como pueden ver, tendrían su respectiva calificación, que es 10/10. Pueden tomar una captura de las respuestas. Recordar, por favor, leer la respuesta y seleccionarlo según como está en su cuestionario. Entonces, ya tendríamos la primera nota de lo que sería bien nuestras clases, que ya es un 10/10, y esto sería todo por hoy. Algo que recalcar, y he estado viendo en las calificaciones y en las actividades que he tenido la oportunidad de estar viendo, es que muchas personas no están realizando los videos interactivos. Por favor, ya saben que los videos interactivos no solo son un video común y corriente, ya como pudimos ver, como pudimos ver, el video interactivo tiene preguntas en el video, los cuales, como pueden ver en estas bolitas, ustedes tienen que responder y según eso se les dará su nota. Recordar, no solo son videos y ya está, son videos los cuales ustedes tienen que responder las preguntas
y según eso se les dará una calificación. Listo. Hasta aquí alguna duda, alguna inquietud, alguna, algo que les podría ayudar. Por mi parte, bien, licenciado, entendido. Sí, sí, sí capté la clase de hoy. Está mi estimado. ¿Alguien más? Gracias, Sí, licenciado. licenciado, está todo bien detallado. Listo, mis Sí, estimados. profe, gracias. Está bien. Entonces, Sí, sí, Licen, gracias. listo, mis estimados. Me alegra mucho que hayan tenido esta clase y recordar, las tablas son importantes porque en informes se usan mucho. Entonces ya sabemos cómo crearlas, cómo editarlas y cómo hacerlos que se vean, se podría decir, estéticamente mejor. Entonces, esta sería toda la clase por hoy. Muy buena tarde. Eh, no sé si es que alguien aquí tenga alguna duda más o en este caso, si no tiene algún tipo de duda, esta sería toda la clase por hoy. Deseándoles una bonita tarde y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Gracias, licenciado. Hasta la Lice. próxima Gracias, semana. Lice. Una buena Profe, una noche. buena noche. Muchas gracias. Una buena Para los noche para ustedes compañeros, una también. buena noche. Gracias, Igualmente, Lice. Que compañeros. pasen una buenas noches. Igualmente, muy buena noche. Gracias, licenciado. Gracias, Lice. Listo. Que tengan muy buena noche. Igualmente.